Vamos a comenzar en esta ocasión con algunos ejemplos. Vamos a trabajar con el ejercicio número 9, que es un ejercicio de integrales, perdón, de derivadas básicas. Entonces vamos a derivar la expresión que es x cuadrada por 1 menos 2x. ¿Vale? La forma que tiene esta expresión, si la comparamos con los ejercicios anteriores, del 3 al 8, los ejercicios del 3 al 8 son directos, simplemente son cosas que se pueden derivar de manera rápida y directa. En este caso, el ejercicio 9 tiene un producto. Pero este producto es muy sencillo. En realidad, lo que vale la pena con este ejercicio, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí, es agarrar la expresión x cuadrada por 1 menos 2x y hacer el producto primero, ¿de acuerdo? Si multiplicamos este por este elemento, lo que nos va a dar es x cuadrada. Y si después multiplicamos esto por esto, lo que vamos a obtener va a ser más por menos, 2x por x cuadrada nos va a dar 2x cúbica. Y entonces en lugar de derivar esta expresión, lo que vamos a derivar, que esta sí ya se vuelve una derivada directa, es x cuadrada menos 2x al cubo, ¿de acuerdo? La idea es que nosotros observamos que aquí n es igual a 2 y n menos 1 es igual a 1. Y aquí n es igual a 3 y n menos 1 es igual a 2. Por lo tanto, para la primera parte, lo que obtendríamos sería 2x a la 1 menos un 2 por 3x cuadrada. ¿Vale? Y lo que obtenemos al simplificar el resultado es simplemente 2x, no omitimos el exponente porque es 1, entonces el 1 casi no se pone, y 2 por 3 nos daría 6x cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces aquí la idea es, si el producto es muy sencillo, vale la pena hacer la multiplicación antes de tratar de derivar esto como un producto, ¿de acuerdo? Si se nos complica mucho, entonces sí deriven como un producto, pero en este caso era algo relativamente sencillo. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. Ok. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso del ejercicio 28, ¿de acuerdo? Que es el que vamos a hacer a continuación como ejemplo. En el caso del ejercicio 28, lo que tenemos es que derivar la expresión AE a la V, ¿sale? Más B sobre V más C sobre V cuadrada, pero todo esto con respecto no a la X a la que estamos acostumbrados, sino que esto se deriva con respecto de V. V es la variable, ¿sale? Y antes de comenzar a derivar esta expresión, lo que nos conviene es reacomodarla, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es pasar las partes que están aquí dividiendo, vamos a pasarlas a la parte de arriba como exponentes negativos, es decir, la expresión AE a la V más B sobre V más C sobre V cuadrada se transforma en AE a la V más BV a la menos 1, sube del lado de la división y por lo tanto su exponente se vuelve negativo, más CV a la menos 2. Y esta expresión, si la derivamos, tiene un poquito más de sentido, ¿de acuerdo? Esto es AE a la V más BV a la menos 1 más CV a la menos 2. Y aquí con esto, lo que estamos haciendo es que n para este caso es menos 1 y n menos 1 es igual a menos 2. Menos 1 nos da menos 2. Y aquí n es igual a menos 2 y n menos 1 sería menos 2 menos 1 nos daría menos 3.
Y ya las reglas de derivación. En este caso es una A. Como no lleva, aquí yo me equivoqué, es V. A no lleva V, entonces es una constante, sale. Luego tendríamos que derivar E a la V. Pero E elevado a la variable independiente, pues nos da exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Luego sería más B, que multiplica a lo que vale N, que es menos 1, V a la N menos 1, que es menos 2. ¿Sale? Más también esta C es otra constante, como lo fue esta B. Sale multiplicando. Entonces nos queda C. Y aquí el N vale menos 2. Entonces sería menos 2 V a la N menos 1, que sería menos 3. Y con eso ya terminamos la parte de derivación. Lo que sigue en general es trabajar con la parte de hacer las operaciones pequeñitas que tenemos en esta parte. Y tal vez esto reacomodarlo para que sus exponentes se vuelvan positivos. Pero eso ya es trabajo algebraico. El trabajo diferencial ya terminó en este paso. Porque teníamos el sentido de derivada o la expresión de derivada. Y para este siguiente paso, pues ya no tenemos que seguir derivando. Entonces el trabajo aquí es algebraico. Luego entonces aquí nos daría A e a la V menos B sobre B cuadrada. Más por menos nos da menos 2C sobre B cúbica. ¿De acuerdo? Y ese sería el resultado final si ustedes lo quisieran hacer toda la parte algebraica. Desde el punto de vista de cálculo diferencial, el ejercicio termina en esta parte. Desde el punto de vista generalmente de simplificación algebraico, que generalmente se les va a solicitar por la mayor parte de los profesores, es que llegan a esto. En general yo no tengo ningún empacho si ustedes llegan aquí. Me gustaría que llegaran a esta parte, ¿de acuerdo? Pero si llegan a esta parte, ustedes ya me están demostrando que saben derivar, ¿de acuerdo? Generalmente de aquí a este punto, cuando se les ocurra hacerlo, ¿sale? Generalmente me demuestran que saben derivar, pero también me demuestran después que no saben álgebra y terminan reprobando por eso, ¿de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado. La simplificación es importante, pero en lo mínimo que les voy a pedir es que lleguen a esta parte bien. ¿Estamos? ¿Problemas con eso? No, profesor. Ok. Vamos a hacer otros ejercicios. Vámonos a la página 189. De acuerdo, que ya tienen que ver con los productos. Vamos a empezar con el ejercicio número 6. ¿De acuerdo? Y lo importante es identificar qué fórmula tenemos y qué es lo que tenemos que realizar, ¿de acuerdo? En este caso, lo que se nos está pidiendo en el ejercicio 6 es derivar e a la x sobre 1 menos e a la x, ¿de acuerdo? Y lo que debemos de reconocer es que esto es un cociente. Entonces, al ser una división, pues la vamos a atacar con la forma de división. Entonces, necesito identificar la función que está arriba, que es e a la x. Necesito identificar la función que está abajo, que es 1 menos e a la x. Y si nosotros revisamos nuestro formulario, que creo que cerré el formulario, pero tampoco es tan complicado llegar a él. Tenemos que tener siempre a las manos las fórmulas, ¿de acuerdo? Yo sé que la mayor parte de ustedes ya se saben las fórmulas de memoria, pero si no las recordamos, aquí están. Y la estructura nos dice que necesitamos g, la derivada de f, y después f por la derivada de g. Entonces necesitamos calcular las derivadas de f y de g, es decir, la derivada de lo de arriba y de lo de abajo. La derivada de f, pues es e a la x, porque la derivada de e a la x es e a la x. Y la derivada de g, ¿sale? La derivada de 1, pues se hace 0. Y la derivada de e a la x es e a la x. Entonces es menos e a la x. Y ya lo único que tenemos que revisar a continuación, pues es cómo se estructura. Es g por la derivada de f menos f por la derivada de g. ¿Vale? Entonces esto es g, es decir, esta parte, g, es lo primero que voy a poner aquí. 1 menos e a la x, ¿de acuerdo? Por la derivada de f, ¿sale? Que es lo que sigue a continuación. Por e a la x, ¿de acuerdo? Menos,
Y lo que sigue a continuación, según la fórmula, es este f. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí f, que es e a la x, por la derivada de g, que es esta parte. Entonces lo pongo por acá, es menos e a la x, ¿de acuerdo? Y ahora sí, todo esto sobre, nos pide que sea g. Entonces esto es 1 menos e a la x. Esa e a la x me quedó muy rara. ¿De acuerdo? Ya. E a la x, todo esto elevado al cuadrado. Lo único que hice, se dieron cuenta, fue estructurar esta fórmula e ir copiando y pegando cada uno de los elementos. Por eso la cantidad enorme de flechitas que tenemos aquí. Pero ya terminamos de derivar. El proceso derivativo ya terminó. Lo que sigue a continuación es hacer un poquito de álgebra para ver qué cosas se cancelan, qué cosas se conservan, pero nada más. Si nosotros hacemos las operaciones para ver qué se cancela, pues nos daría e a la x, menos por más es menos e a la x al cuadrado, si quieren verlo así, o e a la 2x. Luego sería menos por menos, sería más e a la x al cuadrado, o e a la 2x, como gusten. Debajo nos queda 1 menos e a la x al cuadrado. Estas dos se cancelan y nos queda simplemente e a la x sobre 1 menos e a la x al cuadrado. ¿Vale? Si se dan cuenta, lo único que hicimos fue hacer las operaciones algebraicas correspondientes. Pero nuevamente, hasta aquí se terminó el trabajo diferencial. Y aquí es donde termina el trabajo algebraico que la mayor parte de las personas les van a pedir, ¿de acuerdo? Insisto, yo no tengo problemas en si ustedes llegan con esta parte, pero sí sería bueno que pudieran llegar a este lado. Con esto, insisto, ustedes me demuestran que saben derivar y sería bueno que también pudieran demostrar que manejan bien su álgebra. ¿De acuerdo? ¿Dudas con este ejercicio o este ejemplo? No. Ok, entonces hagamos otro más. Vamos a hacer ahora, ¿cuál hicimos? El 6. ¿Les parece bien si hacemos el 9? Si no, no me importa, es el que vamos a hacer como ejemplo. ¿De acuerdo? Ok. Ese ejemplo tiene una característica muy importante. ¿De acuerdo? En el ejercicio o en el ejemplo número 9, tenemos que derivar con respecto de u, porque esa es la variable. U menos raíz de u sale por u más raíz de u. ¿De acuerdo? Y en principio, como es un producto, nosotros tenemos que agarrar nuestro formulario y ver la fórmula de producto que está aquí, que es la fórmula número 5, y seguir esta estructura. Identificar f, identificar g, calcular la derivada de g, calcular la derivada de f y seguir este elemento, ¿de acuerdo? Sin embargo, nuevamente, es muy importante que nosotros seamos capaces de revisar lo que estamos trabajando. Y en este caso, si nosotros somos observadores, lo que tenemos es un producto de binomios conjugados. Y al hacer el producto, que es un producto notable, nos da u cuadrada menos u, porque el producto de binomios conjugados nos da una diferencia de cuadrados. ¿Sale? Si nosotros somos capaces de hacer este tipo de simplificaciones dentro de los ejercicios que nos dejen o en un examen, créanme que van a resolverse muchos problemas, porque en lugar de derivar esto como un producto que les implica 2 derivadas y 4 pasos, pues esto simplemente se transforma en 2u menos 1. ¿De acuerdo? Ya que la derivada de u cuadrada pues es 2u y la derivada de u siempre es 1. Entonces aquí en lugar de derivar un producto, derivamos una expresión más sencilla. Y esa expresión se vuelve más sencilla porque nosotros somos capaces de observar o de identificar este tipo de cosas. De ahí la necesidad de que ustedes tengan una experiencia algebraica previa. ¿De acuerdo? Si ustedes trabajan con la identificación de esto llamarlo f y esto llamarlo g, van a llegar a que después de hacer las derivadas y algunas multiplicaciones, deben de llegar a este resultado después de muchas simplificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, a veces tener un truquito por ahí que nos ayude a trabajar va a ser muy, muy útil. ¿Sale? Más o menos.
Profe. Ok, entonces voy a seguir suponiendo que todos están de acuerdo, ¿sale? Todos los ejercicios de esta sección tienen que ver con estructurar ya sea producto o ya sea cociente, ¿de acuerdo? Entonces, yo les voy a dejar en un momento una serie de ejercicios. Sin embargo, sí les recomendaría trabajar algunos más de esta parte. La parte de producto de división generalmente es lo que más se les complica, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora a la página 197. ¿Sale? Vamos a hacer una derivada de una expresión trigonométrica. Vamos a hacer el ejercicio 5. Y ahí vamos a derivar con respecto de la variable, que la variable es teta. Vamos a derivar secante de teta por tangente de teta. ¿De acuerdo? Y esta es un producto. Entonces, al ser un producto, nosotros tenemos que identificar a f. ¿De acuerdo? A esta expresión la vamos a llamar f. A esta expresión la vamos a llamar g. Entonces, f de teta es secante de teta. G de teta, que es nuestra variable, es tangente de teta. La derivada de f es la derivada de la tangente, es la secante cuadrada, pero recuerden que si no me la sé de memoria, siempre puedo ir, no, miren, la derivada de la secante es secante por tangente. Entonces, para eso es importante tener el formulario. Secante de teta, tangente de teta, ¿sale? Y la derivada de g, que es tangente, es así, debe de ser secante cuadrada. Que está, secante cuadrada. Sí, que bueno, porque si no la me vuelvo a equivocar. Sale. Entonces esto es secante cuadrada de teta. Y al hacer la derivada del producto, pues nada más tengo que recordar cómo va la fórmula. Es, como estoy derivando un producto, aquí está la estructura del producto, es f por la derivada de g más g por la derivada de f. Entonces es f, que es secante de teta, por la derivada de g, que es secante cuadrada de teta, más g, que es tangente de teta, por la derivada de f, que es secante de teta, tangente de teta. Y ya, nuestro proceso de derivación se terminó aquí. Ya terminamos de derivar. Digo, se nos antoja y es correcto empezar a hacer algunas simplificaciones, ¿no? Tal vez factorizar la secante de teta, y nos queda secante cuadrada de teta más tangente cuadrada de teta. ¿De acuerdo? Y podemos dejarlo ahí o ser un poquito más ambiciosos si es lo que quisieran. Yo me voy a quedar en esta parte, pero podrían utilizar alguna identidad trigonométrica para hacerlo más sencillo, qué sé yo, para mostrarle al profesor que los está evaluando que le echaron ímpetu y que trabajan bien sus identidades, ¿no? Por ejemplo, podrían utilizar esta para que se viera bien, qué sé yo. O una simplificación de esta expresión para poder dejarlo como si lo hubiera hecho gente decente que sabe mucho sobre identidades trigonométricas. ¿Me explico? Pero en realidad, pues dejarlo en este punto no hay ningún problema. ¿Sale? Es decir, hasta ya terminé porque es lo único que se me ocurre. ¿De acuerdo? Más o menos. Sí. Ok. Vamos a hacer otros ejemplos, pero ahora vámonos con regla de la cadena porque es lo que más como que una de las cosas que veo que es de las cosas que más les preocupa, ¿de acuerdo? Vamos a hacer de aquí, todos estos ejercicios tienen que ver con regla de la cadena, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar en este caso con el ejercicio número 13. Sí, el 13 está bien. Ok, el ejercicio 13 nos dice que debemos de derivar coseno de a cúbica más x cúbica. ¿De acuerdo? Y en este caso, nosotros dentro de nuestro formulario tenemos una fórmula para derivar coseno. ¿Sale? Pero solamente si es coseno de x, que nos da menos seno. ¿De acuerdo? Y en esta expresión que tenemos aquí, pues no tenemos x, tenemos algo un poquito más complejo. Por eso es que vamos a utilizar regla de la cadena. Vamos a llamar a la función g, ¿de acuerdo?
a al cubo más x cúbica. ¿Sale? Entonces la regla de la cadena, que se describiría algo así como f evaluada en g de x, es la derivada con respecto de g de f, respetando a g, por la derivada de g de x. En este caso, la función f sale sin argumento, pues sería el coseno. Y la derivada del coseno, según la fórmula, es menos seno. ¿De acuerdo? Por otra parte, g ya lo tenemos expresado ahí arriba. Entonces, la derivada de esa expresión, pues la derivada de a cúbica, lo voy a hacer aquí con calma, de a cúbica más x al cubo. La derivada de a cúbica, como es una constante, pues esta parte se pierde, ¿de acuerdo? Y para esto n es igual a 3 y n menos 1 es igual a 2, entonces nos queda 3x cuadrada. Esto es la derivada de g'. Entonces, siguiendo esta estructura, la derivada de f es menos seno, entonces el resultado de esto es menos seno, ¿sale? Pero aquí nos dice que respetemos lo que lleva adentro, y lo que lleva adentro es toda esta expresión. Entonces, a al cubo más x cúbica. Y todo esto por la derivada de g. La derivada de g aquí está, es 3x cuadrado. Entonces, si quisiéramos reacomodar esto, pues sería menos, porque se preserva el signo, 3x cuadrada, seno de a cúbica más x cúbica. E insisto, el argumento, pues el polinomio no se va a multiplicar por el argumento del seno. ¿De acuerdo? Más o menos, es importante aquí identificar quién es el argumento y por qué tenemos que hacerlo por partes. Si esto fuera nada más x, pues es inmediato, es menos seno de x, pero no es x, ¿de acuerdo? Es una estructura mucho más compleja. ¿Más o menos? Sí, oiga, profe, ¿por qué Mándeme. canceló a cúbica en la derivada de g? Porque es una constante y la derivada de una constante es 0. Lo que pasa es que la cúbica Ok. no tiene x, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces no importa si es 3 o si fuera 5 o si fuera 5000, no importa su exponente, sigue siendo un número, ¿de acuerdo? Y al ser un Sí, está número, bien. su derivada pues, siempre va a ser 0. Bueno, ¿Vale? gracias. Sí, si fuera x cúbica o si fuera a la x, entonces ya sería una historia diferente. Pero esa expresión por sí sola no lleva x. Por lo tanto, pues su derivada es pues es 0. Ay, sí escuchan ¿qué es eso? ¿Un trompetista? Algo así. Es que pasó un músico por mi calle y sigue por aquí. Bueno, está bien. Si es el de los elotes, los voy a abandonar, ¿de acuerdo? Sale. ¿Problemas hasta aquí? No, profe. No, Voy a profe. suponer No. que están diciendo que no. Ok. Y los demás también. Vamos a hacer un... Alguien dijo yo. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál duda? No sé, alguien dijo. ¿Dudas? En serio, con toda confianza. Si no, pues en el chat también las leo. No, pero no hay nada en el chat. Sale. Vamos a hacer un último ejemplo, ¿les parece? Sí. Y ya para que se puedan ir a hacer los ejercicios, que ya debe de estar publicándose la lista de ejercicios que vamos a hacer para practicar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el ejercicio 29 que está resaltado en rojo. Y ahora lo que vamos a derivar con respecto de t es e a la t seno de 2t. Eso está divertido. Ok. Y nuevamente, en este tipo de ejercicios, si tuviéramos la derivada con respecto de t de a la t, pues el resultado es bien simple, c a la t. Pero resulta que tenemos algo que no es t, tenemos toda esta expresión, ¿de acuerdo? Y esa es nuestra expresión g de x que nos va a provocar que utilicemos regla de la cadena. Y entonces, en este caso, este g de t, por cierto, porque si nuestra variable es t seno de 2t, ¿estamos? Y hay que derivar esa expresión para obtener g' de t. G' de t es la derivada de t seno de 2t. Y esta se vuelve un producto, ¿de acuerdo?
Esto es u por v. La derivada de u pues sería 1. Pero la derivada de b es calcular la derivada de, con respecto de t, de seno de 2t. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí me van siguiendo en esa parte? Sí. ¿Sí? Tenemos, lo que quiero que me entiendan es, Sí, ya. tenemos esto, tenemos que derivar esta expresión. ¿Por qué? Porque no se vuelve una regla de la cadena. Ahora mi problema se transforma en resolver esto primero para poder devolverlo, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, para poder derivar esto, pues debo de observar que en realidad se trata de un producto. Y entonces tengo que aplicar la fórmula del producto. Pero ahora el problema que tengo es que quiero derivar esta expresión y se transforma en una regla de la cadena. ¿Por qué? Porque lo que está dentro es 2t. Pero siempre con este tipo de casos, lo que voy a hacer es, ¿cuál es la derivada de 2t? Pues sería 2, ¿de acuerdo? Y me concentro, ¿cuál es la derivada del seno? Y la derivada del seno, según nuestro formulario, es coseno, sale. Entonces esto es coseno. Y respeto lo que lleva adentro, 2t. Y lo multiplico por la derivada de lo que lleva adentro, 2. Entonces esto es 2 coseno de 2t. Ya tengo esto, que fue lo último que me costó trabajo, que es b'. Y ya voy a resolver este de acá, que es g', ¿de acuerdo? Y esto se resuelve ¿cómo? Con la regla del producto. ¿Cuál es la regla del producto? Es f por la derivada de g más g por la derivada de f, o u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces, en este caso es u, que es t, por la derivada de b, que es todo esto, que es 2 coseno de 2t, ¿sale? Más b, que es esto de acá, que es seno de 2t, por la derivada de u, que es 1. ¿De acuerdo? Ya reacomodando un poquito eso que tenemos ahí, se transforma en 2t coseno de 2t más seno de 2t. Bien, ya, hasta aquí ya terminé g', ¿de acuerdo? Entonces, regresando aquí por regla de la cadena, es la derivada de e sigue siendo e. Entonces, e, pero respeto lo que lleva aquí arriba, ¿de acuerdo? Que es este g, que es t seno de 2t. Y después va por la derivada de g, ¿de acuerdo? Que es toda esa expresión. Que es todo lo que obtuvimos aquí, o lo que resumimos acá, que es 2t coseno de 2t más seno de 2t. Y de ahí podríamos hacer la multiplicación, pero pues ya nos cansamos, ¿de acuerdo? ¿Sale? Aquí hay varias cosas. Este problema se volvió laborioso porque no es tanto el problema de la exponencial, sino el problema de la estructura de lo que es lo que lleva como exponente. Y ahí tuvimos que aplicar primero regla del producto y otra regla de la cadena. Y eso es muy común que tengamos que aplicar reglas de producto, derivaciones y producto, divisiones o reglas de la cadena reiteradamente para resolver solo un ejercicio. Entonces se trata de ir muy concentrado y ir haciendo pasito a pasito para después ir devolviendo los resultados. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, en estos momentos ustedes tienen ya una lista de ejercicios que debe estar publicada en el Classroom. Entonces vayan haciéndola. Si alguien tiene problemas nadie tiene problemas con entrar al Classroom. No. No, ya no, profe. ¿No? ¿Seguros? Entonces, váyanlo haciendo y nos vemos en unos minutos, ¿de acuerdo? ¿Sale? Sí. Ok, perfecto. Nos vemos. Bye.